Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa Túnel del Tiempo en la Biblioteca. Les saluda Cristina. El día de hoy vamos a tener una edición especial y es que vamos a hablar sobre un tema súper importante y para eso tenemos de invitado a don Mauricio Salazar, profesional en administración, derecho, coach de vida, docente e investigador y especialista en estrategia. Bienvenido, don Mauricio. Muchas gracias, Cristina. Muy amable por el espacio y bienvenidos a todos. Espero lo disfruten. Lo invitamos para para esta semana que nos hable sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Don Mauricio, ¿nos podría comentar un poco al respecto? Sí, claro que sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y les deseo que todos estén bien desde donde nos están viendo. Sí, Cristina, el tema de Ucrania hoy es un tema sumamente doloroso y sumamente preocupante, principalmente porque en este entorno global, pues lógicamente no estamos en Costa Rica de ninguna forma desligados de los acontecimientos internacionales y todo esto podría tener una afectación sumamente importante en Costa Rica, en el área, y lógicamente podría desencadenar en algo más grande que históricamente hemos visto, digamos, a lo largo del siglo anterior y tras anterior, de cómo comienzan estas grandes batallas y cómo terminan, y no quisiéramos en ninguna forma poder tener que vivir un nuevo conflicto mundial que lo que generaría es una enorme pérdida de vidas humanas a nivel de personas involucradas en el cuerpo militar, sino también el daño colateral que significan hombres, mujeres y niños que están en medio del fuego cruzado de toda esta batalla que se está dando en la ciudad de Kiev. Kiev, la capital de Ucrania. Ucrania es un país sumamente extenso, es un país casi aproximadamente de 600.000 kilómetros cuadrados, es un país que tiene principalmente el habla rusa, un país que perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anteriormente, hoy es un país independiente que tiene un vínculo muy importante con Europa porque bordea o tiene fronteras al lado oeste con países europeos, pero también tiene una frontera que comparte con Rusia. Pues lógicamente desde la caída del muro de Berlín hasta la época de la desintegración de la antigua Unión Soviética, lo que hoy conocemos como Rusia y otros países anexos, pues lógicamente Ucrania ha tomado, como república independiente que es, y libre y democrática que es, ha tomado ciertas decisiones que en apariencia podrían perfectamente poner en riesgo a un extensísimo país como es el país de Rusia y que podría amenazar algunos intereses aparentes de seguridad que Rusia manifiesta tiene por una enorme creciente idea de parte de Ucrania de pertenecer más a Europa que pertenecer a los países que están aliados a la parte de Rusia. Entonces tenemos, como todo conflicto, tenemos dos partes encontradas. Aproximadamente hace una semana este conflicto se desencadenó. Y en guerra, Cristina, es importante entender que en la guerra siempre hay muchas versiones, ¿verdad? Entonces tenemos una versión que nos llega en Costa Rica a través de los medios tradicionales. También tenemos una versión que nos llega a través de la internet, que en época de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto mundial más reciente de la historia de la humanidad, solamente nos llegaba a través de periódicos, no nos llegaba mucho por televisión, porque no había tanto acceso a la televisión, pero hoy tenemos internet, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos Facebook, entonces hoy en día usted y yo y las personas que nos están viendo tienen un montón de fuentes de información. Lo importante es rescatar que todas esas fuentes de información en algún momento o se contradicen o se parcializan o tienen versiones encontradas. Lo importante para nosotros como seres humanos es que el conflicto no se desencadene en algo mundial, porque del lado de Rusia está aparentemente un apoyo incondicional de China, de Irán y de otros países en América Latina como Cuba y Venezuela. Y del lado de Ucrania está lo que se llama la Organización del Tratado Atlántico Norte, que se llama la OTAN, que lo componen 29 países, principalmente del bloque europeo, más Estados Unidos y Canadá.
Entonces estaríamos hablando de que habría una confrontación entre un gran país, que es Rusia, con una experiencia muy grande en la Segunda Guerra Mundial, que lógicamente tiene, según lo que se escribió sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, una experiencia en lucha de campo muy bien hecha, muy bien ganada, y tenemos 29 países del lado de la OTAN, en cierta forma apoyando a Ucrania, que Ucrania todavía no es de la OTAN, que en términos de unidades de hombres y capacidad militar, pues lógicamente es más grande que Rusia. Entonces es 1 contra 29, y la verdad es que eso podría poner en aprietos a la humanidad, principalmente porque se está en medio de la OTAN. Hay países nucleares como Estados Unidos y Gran Bretaña, y tenemos a Rusia, que es una potencia nuclear. Entonces ahí estaríamos no solamente perdiendo en términos de vidas, ¿verdad? En términos de avance, de civilización, de desarrollo económico, de desarrollo de infraestructura, sino que estaríamos perdiendo también en términos de la vida humana como tal, la vida animal, la vida vegetal, que lógicamente si se desata, digamos, un conflicto más allá de lo bélico nuclear, pues lógicamente tendríamos que decir que estamos en un peligro grande de extinción. Así es que Ucrania, pues lógicamente aboga por ingresar a la OTAN para proteger su país, sus fronteras, aboga por una lucha a lo interno de su sociedad civil, donde se le ofrecen armas, reitero, según información que nos llega de todos los medios, se le ofrecen armas a toda la sociedad civil para que defiendan territorio. Y por otro lado, Rusia alega que únicamente está terminando con todos los depósitos de armas que hay en el territorio ucraniano, en las principales ciudades, y eso para debilitar la reacción y respuesta del ejército ucraniano en contra de las tropas rusas. Lo cierto del caso es que hoy empezaron las segundas negociaciones de paz entre las delegaciones de Ucrania y las delegaciones de Rusia. Ambos se han llamado para sentarse a negociar, ambos han dicho que quieren negociar, ambos han dicho que no quieren negociar, pero como le decía Cristina y compañeros que nos ven en este espacio tan bonito, en Noticias de Guerra nos llegan noticias de todo lado. Lo importante es pedirle a todos los que nos escuchan y a nosotros que somos parte de este país tan pequeño, que podamos al menos pensar que esto no se desarrolle, que esto sea algo pasajero y que no escale a nivel mundial, como reiteré, para que no nos veamos perjudicados en ninguna forma en Costa Rica ni en ninguna parte del mundo. Y precisamente leí ayer que el sector construcción costarricense depende del hierro ucraniano. Entonces vea cómo en el mundo global, que era lo que decía al principio, un conflicto que está muy lejos de nosotros perfectamente va a afectar posiblemente y va a escasear una serie de insumos, de materias primas que Costa Rica necesita para transformar obra, para transformar productos y entregárselos a los costarricenses. Y por otro lado, pues está el bloque de las sanciones, ¿verdad? Se ha hecho un enorme bloque a nivel mundial para sancionar a Rusia por la invasión a Ucrania, que eso pues lógicamente era muy predecible. Y también se habla sobre el tema de los ciberataques. Reitero, todo esto es información que nos llega a través de los medios, pero es información que escriben los distintos medios del mundo y que lógicamente al haber, digamos, bloqueos financieros, bloqueos de índole, por ejemplo, Rusia, aparentemente FIFA le prohibió participar en el campeonato mundial, se le prohibió a ciertos deportistas también, se le está haciendo, digamos, un bloqueo financiero a altos ejecutivos militares y políticos de Rusia. Pues lógicamente eso va a generar muchísima presión a lo interno de Rusia, que podría poner en aprietos el conflicto todavía más. Y pues lógicamente en temas de guerra, Ucrania es un país que tiene un ejército no tan potente como lo tiene Rusia, en apariencia, no solamente por capacidad sino por unidad, pero está ahí presente, está dando la lucha, y pues esperemos que esto pues no escale más allá.
Así es que espero que finalmente puedan estas partes a partir de hoy, como les decía Cristina, poderse sentar a negociar, poder dar el paso hacia la negociación, hacia la reconciliación, que básicamente lo que pide Rusia es que el ejército ucraniano deponga las armas, que se retome el poder, que se retome la negociación, que haya una hermandad con las fronteras que hay entre Rusia y Ucrania, y que también, pues lógicamente, no se permita, según lo manifiesta el presidente Putin en videos que hemos visto y en documentos que hemos leído, no se permita que la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, ponga todo su ejército de 29 países en las fronteras con Ucrania, que lo que siente Rusia es que está amenazando la seguridad del gran país ruso, y que lógicamente se vuelvan a respetar los acuerdos de Minsk, que son acuerdos que en algún momento le garantizaban a Rusia una importante seguridad dentro de todo su territorio y no se sentía amenazada por ningún país. Lo cierto del caso es que eso es básicamente, digamos, el preámbulo de esta situación geopolítica, podríamos llamarla geopolítica. Y pues lógicamente, otro aspecto importante es que la semana anterior las repúblicas, tiendas de provincias de Ucrania, Lugansk y Donetsk, proclamaron su independencia y fue muy celebrado por los países propiamente pertenecientes a Ucrania, que son dos provincias. Y al día siguiente de proclamada la independencia de estos dos países, Rusia en su Duma, que es la cámara grande de diputados, aceptó reconocer estos dos países como repúblicas independientes. Entonces, dentro de Ucrania tenemos dos repúblicas o dos provincias de Ucrania que ya se autoproclamaron sin reconocimiento internacional, y tenemos a Rusia que reconoce a estas dos provincias como repúblicas independientes. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, se dice que entonces, al haber un reconocimiento por parte de Rusia de estas dos provincias, cualquiera de estas dos provincias podría pedirle a Rusia apoyo militar para que entren al territorio de ellos y puedan, digamos, contrarrestar la aparente furia que se va a venir por parte del ejército y de la política ucraniana por haberse autoproclamado. Eso es como que Cartago y Heredia se independicen y todo el país no esté de acuerdo. Entonces eso mete más chispa al conflicto, eso lógicamente mete más presión. La gente está en Lugansk y Donetsk, la gente en Ucrania está saliendo hacia Rusia, principalmente en Lugansk y Donetsk están saliendo hacia Rusia por el conflicto, y la gente en Kiev está yéndose para Europa. La gente de Ucrania se está yendo para el oeste, que es el lado europeo, para evitar que el conflicto los alcance, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos muchos medios que podemos consultar de lo que está pasando, reiterando de que son medios que nos llegan, que no sabemos a ciencia cierta cuál es la verdadera situación que está sucediendo, pero que está sucediendo un conflicto y que pues lógicamente estamos viviendo el inicio de una guerra importante. Y esta guerra, pues lógicamente, Cristina, no es la única guerra que pasa en el mundo. Tenemos guerras en Siria, tenemos guerras en países de Oriente Medio, tenemos guerras en África, interminables, y lógicamente todos los países que tenemos, que acabo de mencionar, pues tienen conflictos de años, pero lo importante es que este conflicto ucraniano y ruso ha alcanzado una cobertura mediática donde todo el mundo, y es muy interesante porque todo el mundo habla de esto, todos los medios de comunicación brindan espacio a esto, lo cual nos lleva a reflexionar un poquito y a entender de que es un conflicto importante, donde se están librando intereses sumamente potentes, pero que también, reiterar, se sientan hoy en la segunda ronda de negociaciones, que la esperanza es que pronto esto termine. Entonces, básicamente, quería compartir con ustedes este espacio para poder dar un poquito de lo que he ido investigando, de lo que he ido estudiando, y que lógicamente esto tiene que ver mucho con la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, que nos lleva a entender un poquito, si leemos un poquito de historia, de acontecimientos, de cómo esto tiene un inicio, ¿verdad? Y cómo hoy ya en pleno 2022, pues lógicamente ya es una situación presente que
es insostenible para los países. Muchas gracias, don Mauricio. Bueno, con mucho gusto y espero haberles podido compartir un poco de este tema tan interesante, tan de análisis, tan actual, que lógicamente nos ayudaría mucho poderlo conversar en las casas, con nuestros hijos, con nuestras familias, para que ellos entiendan la situación actual del mundo y poderles decir que esto va a pasar y que esto no es el mejor camino para que la civilización y la humanidad se sostengan, sino que por el contrario estas cosas deben de evitarse, fomentando los hábitos de comunicación, los hábitos de empatía y los hábitos de entender que somos una única raza en el mundo y que tenemos que vivir todos, caber todos y respetarnos todos para que estas cosas no pasen en el futuro. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, y finalmente les quería invitar siempre a investigar, a informarse por muchos medios. No nos quedemos con un solo criterio, porque como dijo bien don Mauricio, siempre hay muchísima información. No nos quedemos con lo que nos están diciendo en la televisión nacional, busquemos también otros medios. Eso es muy importante porque también nos ayuda a ser un poco más críticos con toda esta situación. Bueno, hasta aquí el programa de esta semana, espero que les haya gustado. Si les interesa algún otro tema relacionado con o cualquier otro, nos lo pueden sugerir. Hasta luego.